Buen día, nosotros somos el equipo 6, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Hoy hablaremos sobre adenoma hipoficiario, hipersecretor de hormona estimulante de tiroides, de la materia endocrinología, impartida por el Dr. Ponce Fajardo Félix Edmundo, Grupo 505. Empezaremos. Un adenoma hipoficiario son neoplasias benignas originadas en células de adenohipófisis que pueden originar una amplia variedad de síndromes clínicos derivados de la producción de una o varias hormonas. En este caso hablaremos de un adenoma hipoficiario secretor de hormona estimulante de tiroides, que este es un tumor poco frecuente que constituye entre el 0.5 y el 2% de los adenomas hipoficiarios. Etiología. El adenoma hipoficiario hipersecretor de TSH va a ser una mutación monoclonal. Esta va a aparecer esporádicamente y va a ser causante de lo que es el hipertiroidismo secundario. Además está relacionada con síndromes hereditarios como son la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, síndrome de McCune-Albright, síndrome de Carney y la acromegalia familiar. Además de adenoma hipoficiario, va a haber otras causas de hipertiroidismo secundario, como lo es la hiperemesis gravídica en mujeres embarazadas y la resistencia hipoficiaria a las hormonas tiroideas. Continuamos con la fisiopatología, en la cual la célula madre pluripotencial va a ser estimulada por diversos factores de crecimiento, que va a dar lugar a su diferenciación para producir de esta manera una célula específica, es decir, ya sea una célula acidófila o basófila. En este caso será una célula acidófila por la TSH. Ahora bien, esta célula específica puede producir un sinnúmero de mutaciones. Dentro de ellas vamos a encontrar las espontáneas, así como también las hereditarias, las cuales serán desencadenadas por la radiación e infecciones virales y por ende van a ocasionar una alteración del ADN y por lo tanto esto va a activar a ciertos oncogenes o alteraciones de algunos receptores, los cuales darán lugar al desarrollo de crecimiento neoplásico expresándose en forma de un adenoma. Ahora bien, al tener este adenoma hipoficiario, como las células son funcionales, van a secretar de forma descontrolada la TSH, la cual va a estimular a la tiroides, provocando que ésta produzca T3 y T4. Las manifestaciones clínicas de los adenomas hipoficiarios, aquí los podemos dividir en lo que son los síntomas endocrinos frecuentes y síntomas neurológicos frecuentes. En los síntomas endocrinos frecuentes vamos a tener una serie de hormonas. Aquí están divididas, que son secretadas por la hipófisis, como es la tirotropina o TSH, la cual va a regular la secreción de la hormona tiroidea. Esta deficiencia se va a producir en una etapa posterior y el síntoma que va a predominar aquí va a ser el cansancio o la fatiga. Siguiendo con el déficit de la hormona de crecimiento, esta puede causar distintas sintomatologías, las cuales pueden ser inespecíficas, entre ellas puede ser igual cansancio o un desequilibrio en el peso del paciente. Y la otra es una deficiencia en la gonadotropina o HCG, la cual sabemos que estimula la producción de las cantidades necesarias de las otras hormonas para el embrión, y esta va a causar amenorrea en mujeres, testosterona baja, disfunción eréctil en hombres, pérdida del vello corporal, pérdida de la masa muscular en hombres y la pérdida de la libido para ambos sexos. En cuanto a los síntomas neurológicos más frecuentes, vamos a tener defectos del campo visual o cefaleas. Otras manifestaciones que pueden ser menos comunes son alteraciones en la visión del paciente, párpados caídos, cefaleas, cansancio, somnolencia, flujo nasal de líquido transparente, náuseas, vómitos o hasta problemas con el sentido del olfato. En esta tabla nos dice que los adenomas se van a clasificar de acuerdo a su tamaño. Si estamos hablando de un macroadenoma, son aquellos que son mayores a 10 milímetros, y en cambio los microadenomas son los menores de 10 milímetros. Entonces, dependiendo de la hormona que secrete de más, se dice que estos tumores, el 75%,
secretan las hormonas de forma autónoma, no hay alguien que los regule. Normalmente son reguladas por las asas de retroalimentación negativa, pero como no es así, secretan hormonas de más. Entonces, dependiendo la hormona que secreten, va a ser el nombre que va a recibir el tumor. Aquí tenemos un ejemplo y la patología que pueden ocasionar. Por ejemplo, la prolactina sería la hormona y el nombre que recibiría sería prolactinoma. Con la de la hormona de crecimiento sería somatotropinoma y la enfermedad sería acromegalia. Y bueno, aquí está la cortisol, que sería corticotropinoma y la enfermedad sería de Cushing. La tirotropina, que sería tirotropinoma y la enfermedad sería hipertiroidismo y bocio. La hormona luteinizante folículo estimulante sería gonadotropinoma y la enfermedad sería síntomas compresivos, macroadenoma. En la exploración física tenemos a un paciente inquieto con mirada asustadiza, que se hace evidente su adelgazamiento. En la piel se puede notar que es muy lisa y delgada. Por lo general se encuentra caliente por el exceso de sudoración. Se aprecia temblor, un temblor fino en las extremidades superiores, que se puede apreciar a simple vista, o bien se puede pedir al paciente que extienda las manos y se le pone una hoja, y se hace evidente el temblor. Sus pulsaciones son mayores a 100 pulsaciones por minuto. En el examen de ojos podemos apreciar cambios oculares. Se puede apreciar si hay una simetría entre el tamaño de los ojos, porque esto nos puede indicar la patología. Es importante inspeccionar el cuello. Debido a simple vista se puede o no se puede apreciar el bocio. Para ello se debe hacer la palpación correcta para poder distinguir si el bocio es difuso o nodular. En el corazón se presenta taquicardia, insuficiencia cardíaca de gasto elevado. Se pueden apreciar arritmias. En el examen de abdomen puede haber peritaltismo intestinal, aumento y además se puede apreciar hepatomegalia. También se puede apreciar debilidad muscular, edema en los miembros inferiores y presentar el reflejo de Kiliano exaltado. Métodos de diagnóstico. La presencia de cifras elevadas de la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, permite la sospecha diagnóstica. En un análisis de sangre, si la triiodotironina y la tiroxina están elevadas en presencia de TSH normal o elevada, sugiere un tumor que produce tirotropina. Al interpretar estos hallazgos, se debe descartar la posible presencia de factores que potencialmente interfieren con los métodos de medición de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, la presencia de anticuerpos antiiodotironina o formas anormales de albúmina o transtirotina, que pueden hacer que T4 y T3 se eleven falsamente, especialmente cuando se emplean métodos analógicos de un solo paso. Aunque los niveles circulantes de tirotropina sérica y hormonas tiroideas son extremadamente variables, el hallazgo de niveles medibles de hormonas tiroideas en presencia de altas concentraciones de T4 y T3 es el sello distintivo del adenoma hipofisiario hipersecretor de la hormona de la tiroides. La subunidad alfa-sérica también puede ser utilizada como herramienta de diagnóstico. Esta se encuentra elevada con relación molar subunidad sobre TSH, superior a 1, en el 30% de los casos de adenomas hipofisiarios, que secretan TSH. Al estimular la subunidad alfa, se encuentra aumentada un 100% después de la administración de la hormona liberadora de tirotropina. Es positiva en el 44% de los casos. En cuanto a los estudios por imágenes, la herramienta preferida para la visualización de un adenoma hipersecretor de TSH es la resonancia magnética nuclear, mientras que la tomografía computarizada de alta resolución es la investigación alternativa en el caso de contraindicaciones, como pacientes con marcapasos o con metal corporal. Estos nos van a permitir caracterizar el tumor, su tamaño, proximidad y si hay invasión a estructuras vecinas. Las alteraciones del perfil de la silla turca en las radiografías están presentes en casi todos los casos de pacientes con adenomas hipofisiarios hipersecretores de TSH.
Generalmente se muestran como un tumor grande, aunque algunos pueden ser demasiado pequeños para observarlos. La mayoría se ha diagnosticado como microadenomas, con varios grados de extensión supracelular. Esto nos quiere decir que está por encima de la silla turca. O también puede existir invasión de senos esfenoidales. Esto se da en 2/3 de los casos. En cuanto al diagnóstico diferencial, en un paciente con signos y síntomas de hipertiroidismo, la presencia confirmada de T3 y T4 elevados y niveles de TSH detectables descartan la enfermedad de Graves u otras formas de hipertiroidismo primario. En caso de existencia de hipertiroidismo central, se deben llevar a cabo varias medidas diagnósticas para diferenciar un tirotropinoma de resistencia a hormonas tiroideas. La presencia de signos y síntomas neurológicos, como lo son los defectos visuales y dolor de cabeza, así como la presencia de una masa intracraneal en expansión o una característica clínica de hipersecreción concomitante de otras hormonas pituitarias, apunta a la presencia de un tirotropinoma. La presencia de alteraciones del contenido de la hipófisis en la resonancia magnética o la exploración por tomografía computarizada apoya firmemente el diagnóstico de un tirotropinoma. La evaluación de la sensibilidad a los análogos de la somatostatina de acción prolongada, más del 90% de tirotropinomas son sensibles, y 2 o más administraciones del análogo son generalmente suficientes para inducir disminuciones significativas o la normalización de la hormona tiroidal libre circulante. Esas modificaciones nunca se han observado en pacientes con resistencias a hormonas tiroideas. Continuamos con el tratamiento. Dentro de ellos tenemos la cirugía, la cual es el tratamiento de primera línea que debe dirigirse inicialmente al adenoma de TSH mediante la vía de acceso microquirúrgica transesfenoidal, en donde puede extirpar completamente el tumor y restaurar la función hipofisiaria tiroidea normal. Además, el abordaje transesfenoidal transnasal es un tipo de cirugía en la que se introducen instrumentos como el endoscopio y curetas a través de las narinas o fosas nasales y el seno esfenoidal, para así acceder a la hipófisis y extraer tumores presentes en la glándula o cerca de ella. Tras la cirugía, la mayoría de los pacientes presentan una disminución del volumen tumoral y la función visual mejora considerablemente entre un 75 y un 91%. En el caso de que la cirugía haya sido completamente exitosa y se haya logrado la resección completa del tumor, se realiza un seguimiento periódico al paciente con técnicas de imagen. También se deben de administrar fármacos antitiroideos como el metimazol y el propiltiuracilo o análogos de somatostatina como octrótido y lariótido junto con propanolol para que se utilice la restauración del eutiroidismo antes de la cirugía. Sin embargo, pueden oscurecer el curso posoperatorio inmediato de la secreción de TSH, que puede ser un criterio útil para evaluar la cura potencial. También tenemos los análogos de la somatostatina, los cuales administrados en dosis similares a las que se usan para el tratamiento de acromegalia, normalizan las cifras de TSH y T4 en el más del 70% de estos pacientes. También se ha observado una disminución del tumor en alrededor del 40%. Estos pacientes que toman análogos de somatostatina deben de ser monitoreados cuidadosamente, ya que pueden manifestarse efectos secundarios adversos como una colestiasis e intolerancia a los carbohidratos. Las dosis administradas deben de adaptarse a cada paciente dependiendo de la respuesta terapéutica. Además, son útiles para el tratamiento preoperatorio, funcionando para reducir los signos y síntomas del hipertiroidismo, así como el tamaño del adenoma. En el caso de los adenomas secretores de la TSH, la utilización de la radioterapia queda reservada exclusivamente para aquellos casos en donde la enfermedad sigue activa, es decir, que siga el hipertiroidismo, luego de realizar la cirugía transnasal transesfenoidal, en donde algún adenoma sigue secretando TSH y no puede ser tratado correctamente por fármacos, como es el caso de los análogos de la somatostatina. Pronóstico. El pronóstico de esta enfermedad, incluso si está en un estadio muy avanzado, la recuperación es favorable siempre y cuando se efectúe un buen diagnóstico y el tratamiento sea el correcto. Cuando el tratamiento de elección es una cirugía después de la extirpación del adenoma,
El resto del parénquima recupera su función en un plazo relativamente breve, estimulado por la hormona estimulante de la tiroides endógena. Además, no siempre se logra la resección total y cerca del 66% de los pacientes se detectan concentraciones de hormona tiroidea normales en la sangre circulante después de la cirugía. También disminuye el volumen de la masa tumoral en el 50% de los pacientes y amplía los campos visuales en el 75% de los enfermos. Así como también, solo en casos excepcionales, la recuperación puede retrasarse hasta un año y durante ese tiempo el paciente puede presentar signos y síntomas de hipertiroidismo. Cualquier caso de hipertiroidismo sin ningún tratamiento puede desembocar en una situación aguda llamada crisis tireotóxica, la cual se caracteriza por deshidratación, taquicardia, arritmia cardíaca y una afección en el estado de conciencia. Presentación de un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 17 años de edad que acude a la institución de salud de su comunidad por aumento de volumen en la cara anterior del cuello, de aparición insidiosa, que no condicionaba disfagia, disfonia o disnea. Concomitantemente presentó temblor en manos, diaforesis y pérdida de peso, de aproximadamente 20 kilogramos, a pesar de experimentar hiperfagia, por lo cual le solicitan pruebas de función tiroidea. Sus resultados sugerían hiperfunción glandular. Dichos análisis son repetidos donde se confirma la presencia de hipertiroidismo central. En consulta privada se inicia tratamiento con metimazol 15 mg al día y propanolol 80 mg por día. El paciente decide acudir nuevamente a consulta por presentar aumento de la velocidad de crecimiento y cefalea hemicraniana izquierda de aparición paulatina, de moderada intensidad con predominio nocturno, que es de carácter opresivo y está acompañada de la disminución de la agudeza visual izquierda, que progresa rápidamente a amaurosis. Se realiza resonancia magnética cerebral y ante el hallazgo de alteración morfológica de la silla turca se decide acudir al hospital donde sugieren el tratamiento quirúrgico. Posteriormente acude al servicio de endocrinología por presentar astenia, evacuaciones líquidas y hematemesis postprandiales de una semana de evolución, asociados a hiperfunción tiroidea. Esto requirió ajuste de dosis de metimazol. Se comprueba hipersecreción concomitante de hormona de crecimiento y se adiciona octreotide 20 mg vía intramuscular mensual. Desde entonces, el paciente no ha regresado a consulta y espera resolución quirúrgica. No hay datos resaltantes entre sus antecedentes perinatales y personales, aunque de sus familiares se conoce que la madre de 33 años presenta bocio multinodular hiperfuncionante y su padre de 40 años presenta diabetes mellitus tipo 2. Desde el punto de vista funcional, el paciente negó galactorrea, pero ha presentado disminución del deseo sexual. En la exploración cardiopulmonar se encontró murmullo vesicular audible sin agregados, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. En extremidades no hay edema, manos y pies grandes, no hay hiperlaxitud articular. En la exploración neurológica se halló amaurosis izquierda. Está vigil, consciente, orientado y sin otra focalización neurológica. El 10 de julio de 2016 se le realizó al paciente una resonancia magnética nuclear de hipófisis con contraste paramagnético. En ella se visualiza alteración morfológica de la silla turca, lesión ocupante sólida multilobulada que se extiende al seno asfenoidal y en dirección cefálica, de predominio izquierdo y presenta algunas áreas de hemorragia en su interior. El comportamiento es isointenso, con impregnación heterogénea de contraste paramagnético. Actualmente tiene diámetro aproximado transversal de 7 centímetros, en sentido anteroposterior de 8 centímetros y una longitud de 5 centímetros. Compromete ambos senos cavernosos, por involucro y desplazamiento de arterias carótidas intracavernosas. De predominio izquierdo se visualiza flujo sanguíneo, desplazamiento anterior de la arteria cerebral media izquierda, obliteración del sistema arterial y periquiasmático con desplazamiento de vía óptica. Esto condiciona efecto compresivo sobre el lóbulo temporal y mesencéfalo izquierdo. Un discreto desplazamiento de los elementos de la línea media. En conclusión, se trata de un macroadenoma hipoficiario con extensión a seno esfenoidal, parcialmente a celdillas etmoidales,
con efecto compresivo sobre vía óptica, parénquima cerebral temporal izquierdo y mesencéfalo.